Buenas noches a todos. De verdad que estoy contento de verlos aquí. Me encantaría que me comentaras cómo se escucha, cómo se está escuchando. Ponme si se escucha o sí. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, de verdad que estoy muy contento. Eh, esta información que les voy a dar eh, es lo que hace falta para despertar y empezar a lograr muchas cosas si, si trabajas en ello. Entonces, son datos que considero que son muy potentes, bastante directos. No hay muchas cosas de que vamos a hablar, vamos a ir directamente al grano de lo que pasa y de lo que hace, y en especial un vendedor profesional. Entonces, cuando hablamos de vendedores profesionales, estamos hablando de las personas de grandes ligas en las ventas. Y muchas de estas personas de grandes ligas en las ventas ya han pasado de ser vendedores a ser empresarios exitosos. Normalmente es así, una persona que logra un nivel de profesionalismo en vender es capaz de generar riqueza y de generar negocio y de generar compañías. Entonces, de verdad, estoy muy contento. Vamos a usar el mismo procedimiento de la última vez. Están silenciados, de tal manera de ir de ave con la información. Cuando lleguemos al final, vamos a abrir los micrófonos y vamos a compartir lo que quieran y hacer preguntas. Vayan anotando las preguntas. Estoy seguro que en esta charla van a generarse muchas inquietudes y muchas cosas. Espero responderlas. Espero darles respuestas a todas esas cosas que puedan estar pasando. Entonces, sin más nada que decir, nada más, bueno, tenemos aquí algo de beber. Te invito que si tienes algo ahí, lo uses. Agua, refresco, café, un té bien caliente, bien preparado. Por supuesto, lápiz y papel para que anotes toda la información. Eh, Luego te voy a mandar el link de si se llega a grabar bien. Siempre eso queda dependiente de los técnicos y yo hago mi trabajo. Entonces, no vamos a esperar a más personas así como que estén llegando ahorita, sino vamos a empezar con los que estén y los que vayan a llegando se van sumando y estoy seguro que agarran la conferencia en un buen lugar. Bienvenidos de nuevo, de verdad que contentísimo. Vamos a hablar de qué significa ser un vendedor profesional, de tal manera de que tú puedas lograr muchas cosas. Ya muchos me conocen, soy Luis Alberto Rodríguez, soy conferencista internacional, soy consultor empresarial, ayudo a muchas empresas a desarrollar sus negocios, a hacer que se expandan. Y esa experiencia a través de esa consultoría es la que me llevó a preparar estas series de conferencias y en particular esta. Esta tiene unos datos que realmente te voy a compartir, son de varios autores y la última parte básicamente es mi investigación y lo que yo he estado descubriendo de lo que frena o lo que impide que un vendedor logre tener riquezas. Me encanta la programación, me encanta la fotografía, soy padre, soy esposo y de verdad que quiero ser tu amigo. Hay un grupo que se llama eh, Mejora tus habilidades financieras. Me puedes pedir que te dé el enlace para que te unas si no te has unido. Ahí vamos a compartir, seguir compartiendo información y noticias sobre seminarios o cosas valiosas que
estén sucediendo. Sin más, vamos a empezar. Y siempre empiezo con esto, porque esto es algo que uno tiene que darse cuenta. Mucho del material que voy a usar es sacado de las obras de un científico americano que ha escrito más de 40 millones de palabras, ha escrito y dado no sé cuántas cientos de conferencias, y siempre lo estudio y saco información muy valiosa. Y esta me encanta. Es algo que uno a veces piensa que no es así. Dice, una de las cosas más fáciles en el mundo es triunfar y una de las cosas más poco usuales es triunfar. De tal manera de que si estás aquí, estoy seguro que eres una de esas personas que estás dispuesta a triunfar, de que quieres lograr riquezas, prosperidad y sobre todo estar bien, feliz contigo mismo y logrando que las cosas alrededor tuya estén súper bien. Tanto así que cuando yo veo esto, siempre triunfa, porque hasta en los momentos en que te vas hacia abajo, en los momentos que no has triunfado y uno se pone a ver y uno al final dice, pero aquí pasó algo. Yo mismo me saboteé. Yo mismo puse el pensamiento ahí, la semillita de que no iba a pasar y las cosas se fueron hacia abajo. Vamos a empezar con el tema de vendedor, de profesional, ¿ok? Vamos a hablar de profesional. Vendedor ya lo sabes, un vendedor definitivamente es aquel que presta un servicio de ofrecerle a las personas soluciones. Un vendedor lo que hace es darle a las personas soluciones, resolverle problemas que ellos necesitan y al final, dando estas soluciones, obtiene un intercambio, obtiene algo de valor que es básicamente dinero. La definición en el diccionario de vender son transacciones donde se entrega algún producto, algún servicio y se recibe dinero. Estas definiciones de ventas han cambiado con el tiempo y han estado en un nivel mucho más alto y vamos a estar hablando un poco de esas nuevas definiciones. Pero quiero saber que veamos lo que es un profesional. Sacado del diccionario, del Webster College Dictionary. Profesional, dicho una persona que ejerce una profesión. Básicamente es eso. Abajo dice profesión, empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Esto quiere decir que cuando hablamos de profesionales, aquella persona que hace un trabajo y recibe un pago por él. Si no es aficionado, un profesional recibe y puede sobrevivir por las cosas que hace. Al final, si él no está siendo profesional, no va a recibir el beneficio, el pago que deba tener. Uno a veces es profesional y uno piensa que es profesional porque se gradúa en alguna carrera, pero al final uno no ejerce esa carrera y entonces uno hace otra cosa y realmente entonces uno es profesional en eso de lo cual uno está devengando dinero. Un vendedor es profesional si está ganando dinero de vender, de hacer transacciones, de ayudar a las personas. Y su profesión ahora es vendedor. Aunque no nos gusta mucho esa palabra y lo ponemos asesor comercial, asesor de venta, ejecutivo de cuenta y otro montón de nombres para evitar el término correcto que es vendedor. Dicho de una persona, cuando hablamos de profesional, también se dice una persona que practica habitualmente una actividad, incluso directiva de la cual vive. O sea, que tenemos los profesionales en el crimen. Entonces, hacen esa actividad y viven de eso. Otra definición de profesional, dicho de una persona que ejerce una profesión con capacidad y aplicaciones relevantes. Aquí es un concepto un poco diferente, no es el que vamos a estar hablando un poco hoy, pero se aplica mucho al profesional porque sabe muy bien lo que hace. Y normalmente las personas que saben bien lo que hacen y se apasionan por lo que hacen, tienen una posible fuente de ingreso muy buena.
porque ya lo saben hacer, les gusta hacerlo y si buscan la manera de que eso solucione problemas a otros, los puede vender y puede obtener beneficios de las personas que estén. Al final, pertenece o relativo a la profesión. Entonces, este es el tema de profesión. Para ustedes les debe sonar real, pero aquí es donde viene lo importante. Cuando yo digo que seas profesional o cuando hablo del vendedor profesional, es que él es profesional. Él es alguien que está dedicado a algo y lo hace con profesionalismo. O sea, él no está dudando, él no está divagando, él está haciendo lo que sabe hacer de la manera perfecta. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice sobre profesionalismo. Aquí adelante vamos a leer dos palabras, una palabra que es chapucero. El chapucero es aquella persona que no es un profesional, sino que dice que hace cosas, pero al final no tiene un resultado de calidad. Realmente hace las cosas mal. Se dedica a hacer cosas, pero no las entregas adecuadamente. Un chapucero es, por ejemplo, el carpintero que tú le mandas a hacer las puertas del closet y te las entrega después que se pierde 3 meses y vuelve. Y cuando te las entrega, nuevamente tú abres la puerta y la puerta se te queda en la mano. Es un chapucero. La persona o la empresa que se dedica a servicios digitales o servicios de internet o servicios lo que sea, y al final el servicio no funciona. Eso es una empresa chapucera. Chapucera es mala calidad. Aclarando ese término, aclarando lo que es profesional, fíjense, alguien que es profesional, que tiene profesionalismo en lo que hace, es esto. Nunca hagas algo como que si fueras aficionado. Si eres vendedor, debes hacerlo como un profesional. Muchos piensan que como no hay una universidad donde tú te gradúes de vendedor, no puedes ser un profesional en ventas. Realmente eso hoy en día ha cambiado mucho y hay mucha información y hay muy buenos entrenadores en ventas y las personas se pueden hacer profesionales. Hablando de esto, yo pertenezco, soy miembro senior de la Asociación Latinoamericana de Vendedores Profesionales. Te voy a mandar el enlace por si quieres inscribirte, pertenecer a esa asociación. Siempre están invitando a seminarios, congresos y todo este tipo de cosas que mantienen a uno informado. Nunca hagas algo como que si fueras aficionado. Cualquier cosa que hagas, hazla como un profesional a niveles profesionales. Eso es lo que distingue un vendedor profesional, es un vendedor de alto nivel, es de grandes ligas, y un vendedor que no es profesional anda muy por debajo. Si tienes la idea de que con cualquier cosa que haces, simplemente chapuceas, o sea, lo haces así como que saliendo del paso, terminarás con una vida de chapucero. Y ya sabemos qué significa una vida de chapucero. No habrá satisfacción en ella, porque no habrá una verdadera producción de la que puedas estar orgulloso. Entonces, tú eres un chapucero, no tienes los beneficios, no estás orgulloso. Entonces, escríbeme ahí un número, el número 2, si esta información te gusta, te está empezando a gustar. Escríbeme un número 2 para verte y entonces a ver si ahí tenemos el número 2. Perfecto. Chévere, listo. Qué bueno. No he hablado con ninguno, no he nombrado a nadie. Ahorita en las preguntas y respuestas conversamos un poco y nos saludamos. Perfecto. Entonces, fíjate, cuando eres un profesional, haces las cosas súper bien. Fíjate, desarrolla la disposición, o sea, tienes que estar dispuesta, eso sale de ti. Nadie te puede hacer un profesional como vendedor y en lo que sea. Desarrolla la disposición de que cualquier cosa que hagas, la haces como profesional y elévate a niveles profesionales en ella.
tienes que elevarte, o sea, tú tienes que poner ahí cosas de profesionales y ya vamos a hablar de las tres convicciones que tiene un profesional en venta. Nunca permita que se diga de ti que viviste una vida de aficionado. No, él era vendedor, pero él hacía eso porque, bueno, no tenía nada que hacer, no conseguía nada que hacer. Los profesionales ven las situaciones y manejan lo que ven, no son chapuceros aficionados. Volvemos al tema que habíamos visto en la conferencia anterior, la de cómo lograr la prosperidad. Los que no estuvieron ahí me pueden escribir y les paso el link para que la vean la grabación. En esa conferencia hablamos de que el éxito viene de la observación, ver las situaciones que hay que manejar y manejarlas. Eso hace un profesional. Un profesional ve situaciones, ve que debe manejarse y lo maneja de la mejor forma posible. Si no sabe cómo hacerlo, enseguida busca los métodos, los remedios, las soluciones o busca otro profesional para que el trabajo sea hecho de forma profesional. Entonces, es importante ese punto de profesionalismo. Fíjate lo que tienes que aprender. Está muy atento. Así que aprende esto como primera lección de vida. O sea, ni siquiera es para que sea vendedor. Esto va aplicado a la vida. Uno debería estudiar las leyes de la vida, la forma de trabajar. Por eso me encantan mucho los libros y el material escrito por Ronald Hubbard, porque va muy enfocado a esas leyes que hacen que la vida funcione como funciona. Los únicos seres exitosos en cualquier campo, incluyendo el vivir mismo, son los que tienen un punto de vista profesional y se vuelven y son profesionales. Entonces, escríbeme la palabra ahí profesional si estás dispuesto a tomar este punto de vista. El punto de vista de que te conviertes en un profesional y eres un profesional. Quiero ver ahí, escribe la palabra profesional. Escribe profesional. Exacto, perfecto. Muy bien, entonces sigamos, ya sabemos que somos profesionales y hay tres convicciones, tres cosas que el vendedor profesional, y yo quizás pensando aquí diría que todos los profesionales, pero en particular los profesionales, tienen estas tres convicciones, o sea, están convencidos y no hay nada que impida que haga estas tres cosas. Estas tres cosas son básicas, fundamentales y ineludibles. O sea, tú estas tres cosas son lo primero que tienes que especializarte. Tiene que ser tuyo, tiene que ser parte diaria, completamente diaria. No puede fallar ni una de estas tres convicciones. Y las tres convicciones, y tú me dirás, bueno, hemos hablado mucho de esto, pero es lo que es. Primero, el compromiso. El compromiso es lo que hace que el vendedor se convierta en un profesional y luego pueda tener riquezas y puede convertirse en el mejor en su área. Pueda llegar a ser un vendedor de grandes ligas. La persistencia, eso lo conocemos. Realmente para tener éxito en la vida siempre hay que tener persistencia, pero en el vendedor más todavía, porque el vendedor tiene un trabajo bastante importante. Hoy en día cuando hablamos de vendedor no es solamente el punto de vista de que entregas un producto y obtienes algo, no es un punto de vista solo mercantilista de comprar y vender. Estamos hablando de llegar a niveles más altos como vendedor. El vendedor tiene esa persistencia y esa persistencia va dada por su compromiso y por la última convicción, que es el propósito por la cual él hace lo que hace. Él tiene esa convicción y al tal convencido de que es así, realmente lo puede lograr. Escríbeme un 3 si te parece que estas tres elementos son parte de
vital de cualquier vendedor. Escríbeme un 3. Perfecto, perfecto. Quiero verlos ahí que están ahí vivos, están ahí trabajando, están aprendiendo. Vamos a ver la primera convicción. Esto es sacado de un material de un libro que se llama Vendes o Vendes de Gran Cardone. Es un libro que empecé a leer y me gustó mucho y lo leí casi terminando, pero dije, voy a empezarlo de nuevo, voy a estudiarlo, porque definitivamente hay mucha información. Y cuando volví a esta parte, de verdad que me quedé así como que parecía que no lo había leído, no había comprendido el tema de esto, y esto es algo que definitivamente tienes que aplicar. Eso me parece súper exacto. Compromiso es entregarte completamente a algo, o sea, tú te entregas por completo. Cuando tú tienes una familia y empiezas a crearla, a desarrollarla, realmente te entregas por completo y estás ahí para ellos. Estás trabajando porque le vas a llevar el sustento a la familia y la recreación, y cuando tienes niños pequeños es compromiso con ese muchacho, y de verdad que es un ejemplo que todos hemos vivido, lo que es el compromiso. Entonces, parece mentira. María Búa dice que ese libro es maravilloso, qué bueno, cierto, cierto, es muy bueno. Compromiso es igual a resultados y es igual a felicidad. Entonces tu pregunta, ¿quiero ser feliz? Comprométete. Ay, es que la vida mía es aburrida, no está pasando nada. No hay compromiso con nada. Comprométete. Cuando te comprometes, logra. Ahora fíjate, el compromiso es una decisión. Toma una decisión firme, deja de hacerte preguntas y sigue adelante con tu decisión. Cuando entra la duda en medio de esa decisión, la convicción del compromiso se muere. Y si no hay compromiso, no hay resultado, no hay felicidad. De tal manera que es vital esta primera convicción. Estoy seguro que para todos le es real, han escuchado en algún momento, hay que trabajar en ella. Uno se descuida, uno a veces se queda así como que, bueno, ¿cómo me comprometo? Y aquí lo dice, entrega completa. Dice, el compromiso es un asunto personal. Todo lo que te estoy diciendo son convicciones personales, pero particularmente el compromiso es un asunto personal. Es un requisito indispensable para obtener resultados en la vida y marcar una diferencia con el resto de las personas. Tú quieres ser el mejor vendedor, quieres obtener riquezas, quieres tener prosperidad, tienes que separarte del rebaño. Tienes que estar por encima de todos. Tienes que tener un compromiso que mucha gente, y más en esta sociedad moderna, ha perdido. Los amigos no se comprometen con sus amigos. Los esposos y esposas no se comprometen. Los profesionales en sus empresas no se comprometen. Así que definitivamente debes comprometerte. Sí, señor, para todos debemos comprometernos. Fíjate, ya esta es la segunda idea que tienes que meterte, porque todo esto es un trabajo de que tú al final eh, tienes que adoptar esto como forma de vida. Tienes que meterte la idea de que tienes que hacerse y no hay otra. O se hace o no hay otra. Y así es un vendedor. Un vendedor está tan convencido de, por ejemplo, tiene un cliente que sabe que lo puede ayudar, él no va hacia atrás. Él sigue insistiendo y se compromete hasta que lo logra. Entonces, fíjense, parte de todo esto es la certeza. Un vendedor vende por la certeza. Se hizo una encuesta donde se descubrió que el 95% de las ventas se cerraban por la certeza y la confianza que el vendedor tenía en sí mismo. Entonces, el compromiso en algo te da certeza, y la certeza te asegura que puedas lograr muchas cosas.
tienes que tener certeza de ti mismo, compromiso contigo mismo, certeza con los productos que vendes y certeza con la compañía que representas o el proyecto mismo que tú estás vendiendo. Porque esto se puede aplicar a un proyecto o un emprendimiento que tú estás haciendo. Si estás haciendo un proyecto, un emprendimiento, tú eres el primer vendedor. Y tienes que vendérselos a los empleados que vas a contratar. Y tienes que vendérselo a las personas que te van a proveer y que te pueden dar créditos para trabajar más fácil. Entonces, escríbeme ahí un número 4 si estás de acuerdo con esta primera convicción. Compromiso. Te leo. Número 4 y vemos ahí. Perfecto. 4 al 100%. ¿Quién dijo esto? María Búa, perfecto. Excelente. Entonces ya tenemos el primer convicción. Ya aquí tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo. No hay otra. No hay otra. Y si uno se metiera esta frase en la mente, eh, en la testa. Ahora la pregunta es, ¿compromiso con quién? Por aquí lo dijeron, compromiso con todo. Compromiso contigo mismo, con la familia, con la empresa, con el grupo, con la humanidad. Compromiso especialmente con tu educación y de alguna manera estoy contento porque ustedes están aquí, están ya en ese compromiso con la educación. Compromiso en tus metas y sueños. El compromiso con tus metas y sueños es lo que va a permitir que tú al final te hagas un profesional y logres estas tres convicciones y puedas empujar las cosas hasta lograr esa meta o ese sueño que has querido lograr. Entonces, definitivamente, compromiso con las cosas que tú sabes que son buenas y que te van a ayudar a que seas mejor. Persistencia. Todo el mundo sabe lo que es la persistencia. Seguir en un curso dado, buscar una meta y empujar. Y muchas veces no sabemos cómo lograrlo. Conseguí esta definición que me gustó mucho otra vez de mi autor favorito. Dice, persistencia es la capacidad de ejercer una continuidad de esfuerzo hacia una meta de supervivencia. Interesante. Persistencia es la capacidad de ejercer continuidad de esfuerzo hacia una meta de supervivencia. Entonces, cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de continuidad. Una persona que tiene continuidad en un curso de acción y va hacia adelante y no abandona, no se rinde, no se retira, tiene persistencia. Y quise ahondar en este sentido porque hablas de esfuerzo, ¿no? Y uno dice, ¿qué es esfuerzo? Y entonces uno más bien siempre está tratando de buscar que no haya esfuerzo, que las cosas sean más fáciles. Y es cierto, realmente usar pura fuerza no es adecuado. Tiene que haber un equilibrio entre la fuerza y la inteligencia. Pura inteligencia no llegas a ningún lado. Pura fuerza lo que hace es destruir. Tiene que ver ese equilibrio. Entonces la definición de esfuerzo me encantó y se las voy a dar aquí. El esfuerzo es fuerza. Cuando hablamos de fuerza es de empujar o jalar objetos. Tú tienes que jalar tu cuerpo, levantarlo en la mañana y decir, mira, ya es hora de ponerse en acción. Tienes que empezar a mover objetos en la cocina para prepararte el desayuno, para que tu cuerpo tenga energía, para hacer fuerza. Fíjense, este universo físico que nos rodea es un universo de fuerza. Si no sale a la calle al mediodía en estas épocas de calor, y tú ves ahí que es tremendo, y es una fuerza tremenda. Es fuerza aplicada. Cuando hablamos de esfuerzo, es fuerza aplicada. No es fuerza a lo loco, no es que te pones a dar golpes hacia todos lados. Es una fuerza aplicada, ya sea para hacer que algo se mueva o para desacelerar o tener algo que algo ya en movimiento. Si algo ya está en movimiento, tú podrías querer pararlo, ¿no?
Si un niño sale corriendo y viene un auto que él no lo vio, entonces tú tratas de pararlo. Eso es un esfuerzo. El esfuerzo es el parar ese movimiento con el propósito de, de que realmente el niño siga vivo. Entonces, volviendo a persistencia, dice, persistencia es la capacidad de ejercer una continuidad de esfuerzo hacia una meta de supervivencia. Entonces es un trabajo de subir, de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo. Esto me hace acordar cuando yo subía las montañas en Sudamérica, en los Andes, subía el Pico Bolívar. Para subir al Pico Bolívar con unos 25 kilos arriba había que hacer esfuerzo. La meta fue hermosa y es hermosa estar en eso, en el cumbre del Pico Bolívar, en el cumbre del Bonpland de, o cuando fui al Chimborazo, o sea, ese esfuerzo de levantarse en el Chimborazo, nos levantamos a las 2 de la mañana porque antes del mediodía había que hacer cumbre y bajar. Esa fuerza que tú haces, eso da placer, eso da energía, te hace la vida agradable. Entonces, cuando hablamos de persistencia, no es un asunto de que, ay, él sí persiste. No, simplemente tú haces los movimientos, la fuerza necesaria para crear un movimiento y realmente lograr que las cosas se muevan hacia algo. Y normalmente esto tiene que ver mucho con las metas. El esfuerzo tiene que ver mucho con las metas. Una meta alcanzada es una suma de esfuerzos. Si yo te pidiera que pensaras en una meta que ya alcanzaste y empiezas a ver todos los esfuerzos que hiciste, todos esos esfuerzos sumados, pum, 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 dieron como resultado una meta. Graduarme. Oye, era inscribirme, estudiar, levantarme temprano, estudiar hasta la noche, hacer el examen, hacer las cosas en el laboratorio. O sea, es un esfuerzo continuo y logras la meta. Pensar en una meta, o sea, planearte una meta, querer una meta, es poner algo en el futuro. Y básicamente esa es la definición de futuro. La definición de futuro es poner algo allá adelante. No hay nada de incertidumbre en el futuro. El futuro se crea cuando tú pones algo allá adelante. Pero luego pones algo allá adelante y vas hacia allá, hacia la cual uno puede construir por medio de esfuerzo. O sea, tienes que usar esfuerzo. No creas que simplemente dices, ya, los magos todavía no sé si existen aquí en la tierra, ¿no? Uno tiene que aplicar esfuerzo y el esfuerzo tiene que ser con compromiso. Entonces, el compromiso, la persistencia, nos dan como resultado que vayamos logrando el resultado y por lo tanto la felicidad. Ponme ahí un número 6 si realmente te gusta este concepto de persistencia. A mí de verdad que me gustó, a mí particularmente. Yo escribo un 6, ¿ok? Entonces, quiero, te leo, te leo. ¿Quién ahí? El 6, perfecto. Están muy activos, me encanta, me encanta. Está rico este cafecito que me prepararon. Entonces, seguimos aquí después de esfuerzo, después de propósito, persistencia, después de compromiso, persistencia, viene el propósito. Y el propósito quizás estás de último, pero no necesariamente lo último. Un propósito es una intención, voluntad de hacer algo o en su defecto dejar de hacerlo. Tengo el propósito de dejar de fumar, esas ganas de lograr eso. Tengo el propósito de adelgazar, eso lo dicen muchas mujeres en principio de año, después que uno hace desastre en diciembre. Es una aspiración. Cuando uno quiere lograr un objetivo, es una aspiración, conseguir el primer trabajo, comprarse el carro nuevo, armar un proyecto y terminarlo, cambiar de empleo para uno mejor. Esas son aspiraciones, son propósitos. Y a mí me encanta esta última definición, todas son sacadas de realmente el diccionario cualquiera la puede buscar. Fíjense,
se emplea para dar cuenta del sentido que le has otorgado a su vida un ser humano, es decir, el propósito de tu vida, el propósito de su vida, el propósito de mi vida. El propósito, cuando uno lo ve desde este punto de vista, es muy interesante. Cuando yo hago consultorías con las empresas, yo trato de que la empresa, y es algo que funciona muy bien, el empresario no vea a la empresa nada más con el propósito de obtener las riquezas, que es un propósito válido, no hay ninguna dificultad en eso. Pero la empresa en sí, como tal, debe trabajar con un propósito. Ese propósito va dirigido a sus clientes, a las personas que ayudan. Y es tan interesante que cualquier empresa realmente en Venezuela, particularmente en Venezuela y en cualquier país, tiene un propósito de ayudar a que el país sea más próspero. Entonces, con la elaboración de sus productos resuelve problemas de las personas. Y uno debería escribir ese propósito y planteárselo. Ese propósito particularmente lo mueve a uno muchísimo. Entonces, realmente trabajar con el propósito en la vida es algo que te da demasiada fuerza, demasiada energía. Te preguntaría, ¿cuál es tu propósito? Esto es importante verlo. ¿Cuál es tu propósito? Fíjense, yo entendí este concepto de propósito, particularmente cuando empecé a trabajar con la fundación Dile No a las drogas, dile sí a la vida. Empecé porque una amiga me invitó, empezamos a dar charla y después lo tomamos como en serio, eh, con compromiso y con persistencia. Y teníamos un propósito de educar a los niños y lograr en Venezuela que el consumo de droga disminuyera. Y fue algo que yo sacaba tiempo libre de donde fuera y hacíamos charlas en las diferentes escuelas y entregamos material sobre la verdad sobre las drogas. Entonces, eso fue para mí y es todavía un propósito en ayudar a esta juventud que puede estar cayendo en las drogas. Y ahora empecé estas conferencias realmente con el propósito de compartir lo que yo en todos estos años de conocimiento, de aprendizaje, que he visto que me funcionan, que de alguna manera la vida es más fácil vivirla, el esfuerzo es más sencillo, las cosas normalmente salen bien y cuando no salen bien yo sé dónde metí la pata y qué fue lo que hice. Y mi propósito ahorita es realmente ayudar a las personas a crear riquezas, porque el crear riquezas, y pueden ser riquezas personales, riquezas en el sentido de tus habilidades incrementadas, o riquezas económicas, que es válido. El dinero es una energía y no se mueve el mundo si no tienes dinero. Es más, Gran Cardone en su libro dice, es un deber tener éxito económico. Se lo debes a tus hijos, se lo debes a tus padres, se lo debes a la comunidad. Y es realmente así, o sea, si tú puedes tener mucho dinero, el cual aportar a la comunidad y contratar gente y ayudar a personas, estás logrando mucho. Entonces, tu propósito es algo en lo cual puedes trabajar y deberías trabajar. Y no importa qué tan grande sea el propósito, si no tienes un propósito, no vas a lograr nada. Quería comentarte algo, hay un punto súper interesante en cuanto a la vida. Tú quieres revivir, reavivar la vida en alguien, quieres hacer que vuelva a tener fuerza. Quieres hacer que un proyecto en el cual empezaste y, y no lo continuaste porque se te quitaron los ánimos. Trabaja con el propósito, vuelve a recordar el propósito, por qué querías hacer eso. Y pasa algo muy interesante, es como que le echas leña a esa llama pequeña que ya descubriste que hubo un momento y que creció, y le sigues echando leña y le sigues echando leña, y ese propósito va creciendo y tu vida empieza a tener más fuerza, más energía. Empiezas a vivir una vida con mucho movimiento, quiere decir, con mucho esfuerzo, dirigido hacia una meta. Siempre tienes que tener una meta y mientras más grande la meta, el propósito tiene que ser más grande. Por supuesto, deben aparecer
van a aparecer más barreras, pero a la vez vas a tener más libertades y eso es un tema que podríamos hablar en otro momento. Los juegos o la vida está compuesta de un propósito grande o no tan grande, las barreras para lograr ese propósito y las libertades. Entonces, enfócate en el propósito porque eso te va a dar convicción, te va a dar persistencia y te va a dar compromiso. Aunque lo puse de último, podría estar de primero. Cualquiera de los tres deben estar ahí y deberían estar todos, las tres convicciones. Entonces, escríbeme ahí el número 3 de nuevo si estás claro con las tres convicciones que representan el ser un profesional. Escribe un número 3 ahí. Perfecto, perfecto. Me encanta. Fíjate algo interesante. En la conferencia que di la semana pasada, hablamos de riqueza, hablamos de cómo lograr esta riqueza a través del intercambio y quiero repasarlo aquí porque quiero que tengas en mente estos tipos de riqueza. Riqueza estable, tienes tranquilidad, pero debes estar operativo al 100%. Un vendedor puede llegar aquí. No todos los vendedores están en riqueza estable. Muchos vendedores están muy abajo, o sea, les falta mucho para llegar a una riqueza estable. Luego tiene una riqueza en crecimiento, y ahí empieza a ser un profesional de las grandes ligas y realmente empieza a ser alguien muy valioso, muy bueno. Puedes escoger a tus empresas que le vas a vender o puedes tener los productos que tú quieras vender o ya en este momento quizás ya has diseñado tu propio negocio para vender tus propios productos. Y la riqueza en abundancia es porque has creado un sistema o algo que ya funciona por sí solo y de alguna manera ya tienes poder. Y al tener poder ya casi no hay dificultades. No es que algo vaya a bajar y se vaya a descalabrar, tiene que haber un desastre muy grande. Entonces, estas tres riquezas, tenlas en mente porque vamos a hablar ahora un poco más sobre por qué muchos vendedores no alcanzan las riquezas. ¿Por qué los vendedores al final eh, no ganan mucho dinero cuando se supone que es la profesión mejor pagada, pero todos los vendedores no están en ese punto? Primero, muchos vendedores no tienen las tres convicciones que vimos antes, no las tienen, están en una situación que simplemente no tienen compromiso o no tienen la persistencia o no tienen ningún propósito. Su único propósito es ganar dinero y vender algunas cositas para mantenerse en el mes. Entonces, eso no es realmente un vendedor profesional. Entonces, este material es de los estudios que yo he hecho, es de lo que yo he observado. Lo que viene aquí en adelante, a pesar que diga ahí Ronald Hubbard, no está entre comillas, lo que está entre comillas es Ronald Hubbard, lo que no está entre comillas es mío. Hay tres actitudes equivocadas que son las principales, quizás hay otras, pero estas son las tres. El vendedor se convierte en un empleado. El vendedor no es necesariamente un empleado de una empresa, un buen vendedor, un vendedor profesional. Por supuesto, hace acuerdos con las empresas en venderle y si es profesional, cumple ese acuerdo y le vende muchísimo. De tal manera que le vende tanto que le va muy bien. Pero cuando se vuelve empleado, él ya llega al punto de ser empleado. Un empleado, y no es que sea malo ser empleado es un estado de estar tranquilo, ¿no? Una de las características de uno como empleado es que uno sabe que alguien más se esfuerza todo el mes y le paga a uno el 15 y el último. Entonces uno simplemente con cumplir sus obligaciones que le dicen, ni siquiera que las origines directamente, sino que te dicen haz esto, esto y esto, entonces eso es un empleado. Un vendedor no es un empleado. Y no importa que esté en la nómina, no puede comportarse como un empleado. Es más, un vendedor que se contrata con un salario mínimo y no se contrata por comisiones, no es un vendedor. Un vendedor tiene que contratarse por comisiones, o sea, lo que yo venda, yo gano.
Y vamos a ver algunos detalles adicionales. El otro factor es que vendes cualquier cosa. Cuando vendes cualquier cosa, realmente estás vendiendo lo que otro supone que es muy bueno. Y entonces escoges o te contratas o te pones a trabajar con el primero que te da la oportunidad de decir, bueno, véndeme esto. Pero muchas veces no evalúas si lo que estás vendiendo es un producto que valga la pena vender, no tiene ningún propósito, no tiene amor, hasta ni te gusta. Amor, ni siquiera tú pensarías en comprar ese producto. En ese momento, un vendedor que vende cualquier cosa, y así como decir cualquier cosa, es, es malo. Eso no quiere decir que el vendedor, un verdadero vendedor puede vender cualquier cosa, porque él sabe vender. Por supuesto, por ahí viene el dicho de que un buen vendedor le vende hielos a los esquimales, lo cual es una frase no muy buena pensando en los vendedores, porque entonces el vendedor no está siendo honesto, está engañando de alguna manera y un vendedor tiene que ser honesto. Pero en este sentido, cuando digo que vendes cualquier cosa es porque no vendes cosas que te vayan a beneficiar a ti, que realmente te permitan lograr la riqueza. Y más adelante te voy a dar alguna sugerencia para cada una de estas tres cosas que, que deben tomarse. Tres, no eres escalable. Ese es un problema grave. Cuando hablamos de escalable es que tú puedas crecer en ganancias, en dinero, sin necesariamente invertir algo mayor, sino que simplemente tú puedas crecer sin que necesariamente la inversión tenga que crecer mucho. Entonces, esos son importantes. Crecer. Si tú pudieras tener algo que permitiera que tus ingresos subieran, que tus ventas subieran de alguna manera, sin que el esfuerzo que tú pones sea mucho más grande, entonces ahí tendrías una actividad de ventas que te lleva a ser realmente más rico, tener mayor riqueza. Entonces, quiero saber algo aquí. ¿Lo dejamos hasta aquí o quieres alguna de las sugerencias? Escriben ahí la palabra sugerencias si quieres que yo siga. Con que todo la ponga, yo sigo. Escriben ahí sugerencias. Sugerencia, perfecto. Hay dos. Bueno, no, estamos muy pobres. ¿Quién más quiere sugerencias? Ya está, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Se ha aprendido mucho. No, vamos a seguir. Ya dos personas quieren que le dé las sugerencias y se las vamos a dar. Son sugerencias mías. Es lo que yo he observado. Yo he observado empresarios muy exitosos que prácticamente no necesitan trabajar en la empresa, tienen tanto compromiso, tanto pasión con lo que hacen y lo hacen. He trabajado con vendedores que han vendido bien y viven una vida de lujos, trabajan 6 meses y se van de viaje otros 6 meses. He trabajado con empresas que le ha tocado esfuerzo y siguen con el esfuerzo, o sea, tienen que seguir con una persistencia bárbara, no es solamente un esfuerzo normal, sino un esfuerzo. Y básicamente también se aplica muchas veces de estas cosas que están aquí. El primero, te conviertes en un empleado. Tienes que quitarte la idea de que tú como vendedor eres un empleado de la empresa. Esto no quiere decir que como no eres empleado de la empresa, una vez comprometido en vender para esa empresa, tienes que ser fiel. O sea, tú te dedicas a esa empresa y esa es tu empresa y la haces ganar dinero. En la medida que tu empresa gana dinero, tú ganas dinero y las cosas van bien. Si decides por alguna razón o consigues por alguna razón una actividad mejor, esta empresa te va a recomendar. Primero no te va a querer dejar ir y te va a recomendar. Cuando digo que sea tu propia empresa, no quiero decir que fabriques tus propios productos y que tengas empleados. No, eso no es lo que quiero decir, sino que tengas mentalidad de empresario. Y te voy a dar un ejemplo de alguien que era un vendedor
y que al final su mentalidad no era de vendedor, era una mentalidad de empresario. Enfócate en convertir tus habilidades de venta en tu propia empresa. O sea, tú tienes que crear tu propia marca personal como vendedor, así seas lo que vendas. Por supuesto. Fíjate, cuando es un empresario sabe muchas cosas. Tiene la idea de un organigrama y sabes todas las áreas para que una empresa produzca dinero. Primero, sabe de marketing, sabe de que el personal tiene que estar entrenado. Un empresario tiene un organigrama que funciona y que vende, y entre eso está el marketing. Cómo crear una marca, cómo promoverte, cómo te promueves tú mismo y cómo promueves los productos que tú tienes. Sabe conseguir clientes nuevos, pero así sin que se lo diga. Tiene una organización de trabajo y una administración de todo para que realmente no se le complique el asunto administrativo en cuanto a dinero o que no se le quede ningún cliente sin pagar, porque un vendedor su propósito es obtener el dinero y va hasta el final, hasta la cobranza. Así sea que la empresa tenga una persona encargada de la cobranza. Enfócate en convertir tus habilidades en venta como tu propia empresa. Fíjate que esto no es común. El vendedor se considera un empleado y su actitud es de empleado, no es de vendedor. Y si esto lo pudiéramos poner en forma, ya tienes el primer punto ganado para ir hacia riquezas mayores. ¿Ok? El siguiente era, bueno, vende cualquier cosa. Y la idea no es que vendas cosas que no sepas vender, puedes vender cualquier cosa, pero deberías buscar cosas que en el lenguaje moderno de las ventas, del marketing y de todo esto se llama de high tickets. Esto viene de que hay muchos sistemas de ventas de CRM, de Custom Relationship Management, el sistema para trabajar con los clientes digitalmente y registrar todo ahí. Cada vez que un cliente genera una compra, eso se genera un ticket. El sistema genera un ticket. Entonces, cada vez que alguien compra, hay un ticket. Realmente el concepto es que hay una factura, pero en el sistema es un ticket que después eh, contabilidad, tesorería hace la factura. Hay tickets medios, tickets altos y tickets bajos. Entonces, high tickets son productos de precio alto, de tal manera que te produzcan ganancias buenas. Eso adicionalmente implica que tienes que ser profesional, tienes que ser el mejor vendedor que hay, no puede ser cualquiera. Los vendedores que están detrás del mostrador, que muchas veces lo llaman despectivamente como tomadores de pedido, pero al final son vendedores, ellos intercambian objetos, productos con dinero, ellos son vendedores de tickets pobres, tickets pequeños. Para ser un vendedor de high ticket, tienes que tener habilidades buenas, tienes que ser un profesional. Tienes que buscar productos, empresas que te den un buen margen de ganancia, o sea, que sea un producto que sea costoso y que tú lo puedas vender y que aprendas a venderlo. No sé, te buscas y te contactas allá a la empresa de Ferrari y tú te pones a vender Ferrari. Vender un Ferrari, eh, en bienes raíces, normalmente los bienes raíces son productos de high tickets. Hay vendedores de bienes raíces que buscan puros alquileres, son más fáciles de vender, pero eso es tickets bajos. Entonces, cuando tú empiezas a buscar productos de high ticket, tus probabilidades de tener éxito son mayores. Y asegúrate que con esa empresa no te ponga un techo, porque en el momento que te ponen un techo, tú no puedes crecer. Hay empresas que limitan a los vendedores que son estrellas. Y uno tiene que ser del vendedor que está en una empresa y no tenga límite. Cuando te pongan techo, tú le dices, mira, hasta aquí llegamos porque yo puedo buscar otro producto, vender otro producto que me guste vender, que me apasiona vender y que al final me dé high ticket.
que me dé ganancias y que no tenga un límite. Entonces, eso es algo genial. Conocí a un vendedor que él vendía maquinarias pesadas y vendía productos de químicos de alta gama muy costosos. Él tenía 3 o 4 ramas. Él era su propia empresa, era el vendedor, pero él le respondía a las empresas y él ganaba muchísimo. Gana muchísimo. ¿Ok? Entonces tenemos el 1 y el 2. Escríbeme ahí un número 3 si vas bien con el 1 y el 2 para dedicarnos al número 3. Vamos a ver algunas cosas que me escribieron aquí. Fernando Lastra por aquí, qué bueno que estás. Ah, tú eres Altec, chéverísimo. 3, muchos están bien con el 1 y el 2 y ahora vamos al 3. El 3 es la tapa del frasco. Si logras esto, es la tapa del frasco. Consigue formas de ser escalable, consigue alguna empresa, algún producto que puedas vender en el cual primero no tengas límite y después tú puedas crecer a donde quieras y que puedas crecer más y más grande hasta el nivel que quieras. Eh, Hay empresas que te permiten esto, ¿ok? Hay empresas que te lo permiten y muchas veces es cuestión de tiempo, entonces te ves limitado, tienes un tope porque el tope es el tiempo en el que le puedas dedicar. Entonces ya ahí no es muy escalable, o sea, tiene un tope y va con el punto anterior, no llega. Consigue formas de producir muchas ventas sin necesidad de aumentar tus esfuerzos. Entonces ahí es interesante. Al final, si alguien me pregunta, le puedo decir algunos ejemplos de empresas que te ofrecen que tú puedas vender productos y que tú puedas escalar y que puedas subir muy lejos. Son empresas de tecnología moderna, de tendencia, que van realmente hacia lograr muchas cosas. Aquí está la definición de escalable del Google. Una actividad escalable se define como aquella que tiene la capacidad de hacer crecer sus ingresos con una mínima inversión. O sea, tú tienes un nivel y después otra pequeña inversión, llegas a otro nivel, llegas a otra pequeña inversión y llegas a otra. Mientras los beneficios experimentan un crecimiento exponencial, los costes se incrementan más discreta, habitual y controlable. Los costes se incrementan poco a poco. Entonces tú vas creciendo, vas incrementando todo y vas creciendo. ¿Ok? Entonces, estamos casi por terminar y te voy a hablar de un vendedor que logró gran fortuna. Realmente es una persona que es un ejemplo. Cuando veas el nombre, amor, ya lo has escuchado. Si te metes en Google, en YouTube, vas a conseguir cientos de videos hablando de esta persona porque dejó un legado súper grande a los vendedores. Cuando yo creé mi curso de vender con éxito, vender con propósito y lo pusimos en práctica y mucha gente ha vendido y sigue vendiendo, creando conferencias y buscando ejemplos y buscando experiencias, conseguí a este señor y cuando veo lo que él hacía para vender más, me encantó porque prácticamente utiliza el método que yo doy en el curso de Vente con éxito, vende con propósito. Entonces, es sorprendente porque el señor en su época está muy claro. Te lo voy a presentar, a lo mejor lo has escuchado, entonces me vas a escribir sí si lo conoces o me vas a escribir no si no lo conoces, ¿ok? Te leo. Él se llama Joe Girard. Joe Girard era vendedor, principalmente hizo su fortuna, su éxito a través de vender autos Chevrolet. Empezó con una pobreza increíble. El primer día de trabajo se montó un autobús y la primera parada que consiguiera donde había un negocio, él se iba a bajar y pedir trabajo. Efectivamente, se paró frente a una concesionaria, el autobús, y él entró y habló con el gerente y lo rechazaron. Él le ofreció su trabajo sin cobrar nada, sin que le den nada, y su primer día de trabajo vendió un carro, un vehículo.
Llamó a todos sus contactos, llamó a todo el mundo y vendió un vehículo. Y lo único que le pidió al gerente fueron $10 para llevarle la comida esa noche a su familia. No lo conocía, no sabía. Es sorprendente. Luego te voy a mandar a todos los que están inscritos en esta conferencia, le voy a mandar un pequeño video de unos 10 minutos sobre la historia de él. Es sorprendente. Fíjate, Joe Girard, el mejor vendedor del mundo según el Guinness Record. O sea, vendió en un año, vendió en 8 meses fueron 1.400 vehículos. Normalmente su promedio anual era de 1.000 a 800 a 1.000 y pico. En 15 años que trabajó en la industria, vendió 13.000 carros, vehículos, y tenía un método brillante. Vale la pena estudiar toda la información que hay de Joe Girard porque vas a aprender mucho. Puedes sacar tus propios métodos, reforzar lo que ya tienes. De verdad que hizo una carrera de venta y terminando, él se dedicó a escribir libros, tiene como 6, 7 libros escritos y además se dedicó a dar conferencias a los vendedores, a la gente sobre el estilo de vida, porque pasó de no tener nada a tener muchas cosas, muchas cosas. Vas a leer en su historia todo lo que obtuvo. Así que aquí terminamos. Muchas gracias. De verdad que estoy súper contento, súper contento. Nos estamos viendo en un ratico.